ahora nos ponemos en modo opinión. 12 y 14 minutos, seguimos aquí en la más interactiva de 106.5 y el programa premium de los domingos, modo opinión. Bueno, miren, yo quiero brevemente primero reiterar mis felicitaciones del Día de los Padres, específicamente en dos ya padres para mí personales, que son el buen amigo, hoy director de la Policía Nacional, general Ramón Antonio Guzmán Peralta, mayor general, que está dirigiendo la Policía Nacional, y también don Juan Santiago, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ambos son como mis padres, y también en ellos entonces dos que son como hermanos y que fueron de la primera camada de este modo opinión, el buen amigo Jean Luis Rodríguez Jiménez y el buen amigo Ostor Ricí Lugo, que también son padres, dos padres jóvenes que han estado haciendo una labor encomiable como funcionarios del Estado Dominicano, uno en el BCE y el otro en Autoridad Portuaria y RD Vial. Felicitar también esta puesta en circulación de transición electoral 1966-1996, tomo 1 de Guido Orlando Gómez Mazara, una obra que se convertirá en un referente importante para el estudio electoral y del propio acontecimiento desde el punto de vista de la dinámica social, porque tiene unas buenas explicaciones y creo que se convertirá en uno de los referentes importantes en esa materia en nuestro país. Bueno, miren, en Estados Unidos, el momento estelar de los Estados Unidos se está complejizando. Y a mí me gustaría brevemente esbozar una particular para que las personas que no entienden mucho la historia y todo el componente norteamericano, que cumplió ya en este mes precisamente, el 4 de julio, 248 años de la fundación de las 13 colonias y los 13 estados y los 13 estados fundamentales que crearon los Estados Unidos de Norteamérica y los estados de la Unión. El primer presidente, como ustedes saben, fue George Washington, presidente por 8 años, presidente por el partido, en este caso, independiente. En Estados Unidos, en ese momento, existía el Partido Federalista, el Partido Republicano Demócrata, juntos, para que ustedes tengan una idea, 10 presidentes de los Estados Unidos, de los 146, que vamos a explicar por qué son 146, que en realidad son 145 personas que han ostentado esa posición en los Estados Unidos. En su primera etapa, el vicepresidente de la República era quien quedaba en segundo lugar. En la actualidad, para que tengamos una idea, Estados Unidos tiene 538 votos electorales. Esos 538 votos electorales son la representación de los 100 senadores, que son 2 senadores por estado, más 435 representantes y 3 votos que son del estado de Washington, de delegados, porque Washington como estado no tiene senador. Entonces ahí se suman los que son los 538 votos electorales y a su vez por cada estado tiene una representación determinada, pero específicamente en Estados Unidos se conoce los caucus. Vamos a poner, por ejemplo, los 2 caucus más importantes son California, que es el caucus y la ciudad más poblada de Estados Unidos, por consiguiente tiene más votos electorales y ese es un caucus demócrata. Y por otro lado está Texas, que es otro estado caucus que también tiene muchos votos electorales, la segunda fuerza, y ese es republicano. Es decir, en esos 2 estados no va a haber sorpresa para estas elecciones. Tanto en California va a ganar Kamala Harris y termina siendo la candidata oficial de los demócratas, y en Texas va a ganar el candidato Donald Trump. No importa la propuesta, no importa nada. Esos son 2 estados que su tradición es esa. Ahora bien, desde la posición cuando Thomas Jefferson fue presidente,
que es donde viene el principal problema con la vicepresidencia, Thomas Jefferson le ganó unas elecciones a Aaron Burr, unas elecciones muy complejas. Esas elecciones vinieron porque Aaron Burr, en un duelo, el duelo histórico más importante que se ha hecho en América, es que Aaron Burr en el duelo mató a Hamilton. Hamilton era secretario del Tesoro y líder del Partido Federalista. Porque él hizo todo lo posible para que en la reelección de Jefferson le ganara a Aaron Burr. Y de ahí vino ese problema, y entonces a partir de ahí se creó la separación con la 12ª enmienda, y ahí se separó el sistema como lo conocemos, que a partir entonces en las elecciones donde el candidato del Partido Republicano Demócrata en ese momento, cuando estaban juntas las dos organizaciones, John Quincy Adams, ganó unas elecciones muy complicadas porque no ganó el voto electoral ni ganó el voto mayoritario. Se dio una decisión y él fue presidente, ganándole al presidente Jackson, que luego posteriormente se convirtió en 1829 en el primer presidente demócrata. A partir de esa fecha, 32 años después, entonces se convierte en presidente Abraham Lincoln como el primer presidente republicano. A partir de la presidencia de Lincoln, entonces, es que contamos la rivalidad de demócratas y republicanos. Anteriormente esa rivalidad estaba en los federalistas y el Partido Republicano Demócrata cuando estaban juntos. Y ahí están esos 10 presidentes con el presidente independiente, el primero Jefferson, y después esos presidentes que con el primer presidente demócrata Jackson, y como acabo de decir, 32 años después, el presidente Abraham Lincoln. En la actualidad y desde ese tiempo, los republicanos han tenido más presidentes que los demócratas. Antes de la 22ª enmienda, la distribución de presidentes estuvo 8-2 en favor de los republicanos. Y posteriormente, después de la 22ª enmienda en 1973, está 8-7, también a favor de los republicanos. Por consiguiente, hemos tenido 19 presidentes republicanos y 15 presidentes demócratas. Hay en estas elecciones, un verdadero ánimo cardeado, porque nunca antes, ni siquiera con la presidencia de John Quincy Adams, ni la de Jefferson, ni la de Taylor, ni la de Harrison, que son dos presidentes de los partidos que había hablado anteriormente, de los partidos que vinieron del Partido Federalistas, ambos presidentes murieron. El presidente que menos tiempo ha durado, que es Zachary Taylor, y el presidente Harrison, son los presidentes que murieron en el cargo. Murieron ambos en el cargo y ambos no son de los partidos tradicionales, porque el primer presidente que fue asesinado, como conocemos, fue entonces el presidente republicano, el primer presidente republicano, por cierto, Abraham Lincoln. Y posteriormente a Abraham Lincoln, 16 años después de él haber ejercido la presidencia de los Estados Unidos, entonces pasó el otro asesinato, que es el de Garfield, y después el de McKinley, que fue posteriormente 62 años después de la muerte de Lincoln, y 98 años después el presidente John F. Kennedy. 3 presidentes republicanos y un presidente demócrata son los presidentes que han sido asesinados. Entonces, estos 538 votos para noviembre, hay una gran disputa como nunca antes, porque desde la presidencia de Grover Cleveland, presidente demócrata, el único presidente que perdió la reelección cuando fue a la reelección y posteriormente volvió a ser presidente, el presidente 22 y consiguiente el 24, y por eso es que se cuentan esas presidencias desde esa óptica. No fue que fue el primer presidente en perder la reelección y no volver, sino el presidente que perdió en el ejercicio del poder y que perdió muy parecido a lo que fue las elecciones, o la primera en términos reales, en el que él ganó el voto popular
pero perdió los votos federales, los votos como lo hemos hablado. Entonces, para concluir esta parte, quiero que se le estemos, para darle seguimiento de manera real a los Estados Unidos, ya tengan esa visión de cómo es la distribución de los votos y por qué, como ya lo he explicado. Y estas elecciones serán mucho más cerradas, como se ve en principio, que las elecciones donde George Bush le ganó a Al Gore. George Bush y John Quincy Adams son los únicos dos presidentes que han sido presidentes, hijos de presidentes, y a ambos las elecciones la ganaron de la misma forma. Elecciones cuestionadas, John Adams le ganó a Jackson, y cuando Jackson le volvió a ganar a él en la reelección, cuando él fue a la reelección, ni siquiera lo felicitó. Es la única vez que el presidente de los Estados Unidos no ha llamado al presidente para felicitarle. Al revés que en el caso demócrata, Al Gore llamó a George Bush, pero posteriormente rectificó porque se entendía que él había ganado la Florida y con los votos de la Florida él se convertiría en presidente, y ya todos sabemos cómo terminó esa elección, que fue el Día de Reyes, cuando la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos le ha dado el regalo de Reyes más grande a un presidente de esa nación, que fue a George Bush. Ahora mismo estamos en esa misma situación, con la situación de Biden y en el caso ya de Kamala Harris ahora, y el presidente Trump. Trump entonces sería el primer presidente republicano en volver de ser presidente y entonces hacer la hazaña que había hecho Grover Cleveland. Veremos cómo estará los Estados Unidos. Quería hacer básicamente esta reseña y ahora nos vamos a la pausa, Romer, y ahí regresamos entonces para brevemente, si tenemos que abrir los teléfonos para hablar un poco con relación a lo de Venezuela. Y si no, entonces venimos ya con la entrevista central.